Bien, de nuevo bienvenidos. Pues continuamos con la serie Héroes de la Fe. Hoy vamos al tema número 17. ¿Sí? Es el tema número 17. Hoy veremos la fe de Rahab. ¿Sí? Acompáñeme por favor a Hebreos 11:31. 11:31. Lo leemos y me acompaña a hacer una oración. Sí, por favor. Me dice cuando llegue ahí, ¿sí? Ya llegué, amén. Estamos aquí. Hebreos 11:31. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Bien. Dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. De igual manera, dependemos de ti. Rogamos, Señor, que tu Espíritu nos ayude, que nos dé gracia. Necesitamos que alumbre, Señor, los ojos del entendimiento. Sabemos que las cosas espirituales se han de discernir de esta misma manera espiritualmente. Así que ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Debo de confesar que uno de los temas, ¿verdad? O cuando veía, ¿no?, la lista de los héroes de la fe, y cuando veía de lejos este pasaje, no tenía idea, ¿no?, de cómo o por qué es que Rahab estaba dentro de esta lista de los héroes de la fe. Sobre todo por cómo menciona la Biblia, ¿verdad? O cómo es que fue justificada, de alguna manera, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Porque de repente uno puede enfatizar ciertas cosas que realmente la Biblia no está enfatizando, ¿no? Como el hecho de que mintió. Sí. Entonces, pero bueno, cada vez que se acercaba, ¿no? Incluso debo de confesar, y Bogdan lo sabe, ¿no? Así como que, manito, el domingo pasado que le tocó predicar, le dije, bro, pues lánzate con ese tema, ¿no? Me dijo, no, bro, hay un tema ahí que el Señor puso en mi corazón, ¿no? No me pude zafar de Hebreos 11:31. Pero es muy curioso que dentro de esta gran lista de héroes de la fe encontremos a esta mujer, Rahab la ramera, como dice la Escritura, ¿no? Una mujer que no llevaba una vida piadosa, ¿sí? De hecho, su constante era el pecado. La Biblia tiene a una mujer ramera como aquella que puede extraviar el camino del hombre. Dice que sus caminos son extraños aún cuando hay placer momentáneo. El fin de este es escarnio y amargo. Proverbios 6:26 dice, porque por causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Sí. Porque muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte, dice Proverbios 7:26 y 27. Sí. Nosotros encontramos que la práctica, ¿verdad?, de la prostitución es reprobable delante de Dios y sus consecuencias son terribles. Sí. No solo para quien lo ejecuta como labor, sino también para quien dispone de sus servicios. Es totalmente reprobable. Sí. Camino al Seol que conduce a las cámaras de la muerte, dice la Escritura. Sí. El pasaje de Hebreos dice que por la fe Rahab no murió junto con los desobedientes. Y lo he mencionado en otras ocasiones, pero a mí me encanta que la Biblia no tiene la más mínima intención de ocultar las fallas de quienes está poniendo como un ejemplo a seguir. La Biblia no tiene interés en eso, porque la Biblia es clara en cuanto a que todo hombre, ¿sí?, todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Que todo hombre es pecador, que no hay un solo justo. Y Hebreos, el autor de Hebreos 11, no tiene, repito, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, la más mínima intención de ocultarnos, ¿verdad?, las fallas y los pecados de estos hombres que fueron justificados por fe. Entonces, pues qué bendición. Qué bendición, porque esto, aun cuando ciertamente la vara es alta, ¿sí?, pero quiere decir que cualquiera, diga conmigo, cualquiera
tiene la posibilidad de ser justificado por fe. ¿Sí? Entonces, el pasaje habla, ¿no?, que esta mujer no murió junto con los desobedientes. Esta historia la encontramos en Josué capítulo 2. Antes precisamente de que ellos, el pueblo hebreo, entrara a la tierra prometida. Dice la escritura que Josué decide mandar a 2 espías, los cuales se alojan en la casa de Rahab y ella los protege. Ahora, era muy común que los forasteros llegaran a casas de prostitutas. ¿Sí? Muchas casas de estas eran vistas como centros nocturnos, ¿sí?, lo que hoy conocemos como burdeles también, y se rentaban habitaciones, conos y compañía. ¿Sí? Eran en momentos de pasaje, ¿verdad? Llegaban, dormían ahí. ¿Sí? Entonces, según las escrituras en el libro de Josué, cuando los sirvientes del rey fueron a buscar a los espías, Rahab los protegió, diciendo que ellos ya se habían ido. ¿Sí? Este pasaje nos puede llevar, como mencionaba al principio, a pensar que la Biblia acepta el decir mentiras piadosas con el fin de hacer algo bueno. Rahab mintió para proteger a los espías. Sin embargo, concluir en algo así es totalmente incorrecto. ¿Sí? Está totalmente alejado de la verdad de las escrituras. No se me distraigan. ¿Sí? Dios es muy claro, mis amados, con respecto a las mentiras. ¿Sí? Y el ejemplo de Rahab nos habla de la fe que alguien puede tener cuando escucha y ve lo que Dios hace. Eso es lo que Dios está acentuando. Como mencionaba hace rato, muchas veces nosotros ponemos atención en cosas que la Biblia no quiere, o no que no quiere, sino no está acentuando o no está poniendo en negritas. ¿Sí? Lo que Dios está resaltando aquí, repito, es de alguien que ve, escucha y cree y actúa. ¿Sí? Ella no conocía muchas instrucciones de Dios. De hecho, ella estaba ajena a la instrucción de Dios. Sin embargo, lo que había oído y lo que había visto, ¿sí?, esto creyó. Y aquí, por un lado, vemos la importancia de la instrucción. Sí. Vemos la importancia de la instrucción. Es decir, miren, no podemos, y esto es muy importante, mis amados, que no es el tema, ¿sí?, pero vamos a tomarlo por aquí, ¿no? Vamos a abrir un pequeño paréntesis. Pero qué importante es cuando muchas veces nosotros, ¿verdad?, a gente que va empezando o tiene poco, demandamos ciertas conductas o ciertas demandas. Es que va a la iglesia y tendría que comportarse de esta o cual manera. Primero asegúrase si ha sido instruido. No sé si me explico. Porque a veces, como los fariseos, ponemos cargas en los demás que ni siquiera nosotros podemos cargar, ¿no? Entonces, primero asegurémonos si ha sido instruido, si ha entendido el mensaje. En este caso, ¿verdad?, esta mujer pues no había sido expuesta a la instrucción de Dios, pero creyó. Sí. Hay un proceso, sí. Por eso es importante la instrucción. Y según la instrucción, por supuesto, vendrá la demanda, ¿no? Si ya sabes, pues ahora sí que, pues ya sabes. Pero si no sabes, pues te enseño. ¿Sí? Pero hay una responsabilidad al conocimiento. Entonces, ¿esto quiere decir que pues mejor no sepo y me quedo ignorante? No, tampoco, porque vas a perecer, así como los de Jericó. ¿Sí? El asunto es creer y Dios se encargará de darnos el crecimiento. Repito, no es el tema, pero es importante mencionarlo, ¿sí? Porque esto nos llevará a no equivocarnos y no concluir en cosas como esas. Entonces Dios justifica el que echemos mentiras piadosas a cabo que es algo bueno. No, ya lo sabe todo aquí. No, Dios no aprueba la mentira. No existen tales cosas como la mentira piadosa. No hay. Sí. Entonces, por otro lado, aun si tuviera muchísimos años, ¿verdad?, alguien en Cristo, pero se conduce de esa manera, entendamos que nuestro ejemplo a seguir es Jesús y no los hombres. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos, ¿verdad? Es importante tener en claro que las mentiras son mentiras, no hay distintos tipos de mentiras y ninguna es aprobada por Dios. ¿Sí? Eso está claro. ¿Sí? Dios no aprueba la mentira.
Dios es un Dios de verdad. Y de hecho Jesús, ¿verdad?, menciona esto, que la verdad, ¿qué?, os hará libres. La mentira esclaviza. De hecho, vemos en muchas de las cartas del apóstol Pablo mencionando acerca de los deberes cristianos y cómo es que debemos de relacionarlos entre nosotros, acentuando que es el amor lo que debe de ir por delante. Y muchos de los consejos es: no se mientan unos a otros. No se mientan. Siempre trátense con verdad. Sí. Bien. Ahora, Josué 2, 9 y 10, acompáñeme para allá, nos explica por qué Rahab hizo esto. Es decir, por qué Rahab ocultó a estos dos espías. ¿Estamos ahí? Bien. Fíjense lo que dice Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé. Hay una certeza. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Me encanta, ¿no?, ver cómo lo que dice Rahab, ¿no? Lo que se rumora por Jericó y seguramente por todo el mundo es que Jehová había librado a los israelitas con mano poderosa, haciendo milagros increíbles. ¿Qué tantas cosas decían? ¿Qué tantas cosas se decía? Cuando nosotros vemos el Éxodo, de hecho lo vimos que uno de los propósitos por el cual Dios sacó a Israel fue precisamente eso, para que todos a su alrededor temieran y conocieran a Jehová, el Dios de Israel. Y aquí hay algo muy interesante, porque si nosotros lo vemos así, pareciera que es para que Dios conociera a todos los demás, que va a ir sobre de ellos y los va a matar. Pero ¿sabe qué, mis amados? La realidad de las cosas, y lo podemos ver en este pasaje, es que el propósito de Dios es que todos los demás lo conocieran para que se arrepintieran y para que se allegaran a Él. Pero ninguno lo hizo. Y en el caso de Jericó, solo una mujer. Sí. Fíjese, de no ser por los espías y este encuentro con Rahab, seguramente nunca se hubieran enterado del temor que tenía la gente, ¿sí?, y lo enterados que estaban del testimonio de Dios sobre Israel. Hay algo muy interesante en las palabras de Rahab. Dice: porque el temor de vosotros, ¿sí?, ha caído sobre nosotros. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Esta frase, el temor de vosotros, refiere a obediencia y devoción. Rahab les está diciendo que ya todos los pueblos cercanos han conocido el poder de Dios y la relación que tiene con su pueblo, el favor que Dios tiene para con ellos. Recordemos que esta generación de hebreos era una generación ya filtrada, ya tratada. Sí. Y muchos de ellos, sí, habían aprendido el relacionarse con Dios. Y esa obediencia y esa fe, ¿verdad?, y esa fidelidad de parte de Dios llegó a oídos de los demás. Israel es un pueblo que tiene una relación íntima con su Dios. No hay otro pueblo que tenga un Dios como Israel. Les da la victoria. Él les dio una ley y se rigen bajo esa ley. Se encaminan en lo que Él establece. Son hombres de temor. Sí. Esto me hace pensar lo importante que es, mis amados, en mantener en nosotros un buen testimonio en todo momento. El impacto tan grande que puede causar cuando uno se mantiene firme en el Señor. Porque uno tal vez no se da cuenta, pues puede estar alcanzando a personas e impactando a personas, ¿verdad?, que uno ni siquiera se imagina. Es muy importante que nosotros estemos atentos al testimonio. No le voy a decir quién es, ni me pregunte tampoco, pero hace algunos meses me tocó ver a un pastor, ¿no?, ahí en
el puente de la 8, ¿no? En un semáforo, y el pastor estaba pasando un coraje, ¿no? Y se estaba agarrando a pitidos con el del frente, ¿no? Y no sé qué tanto le decía el pastor, ¿no? Tuvo un mal día, ¿no? Tuvo un mal día. ¿Cuántos han tenido un mal día? ¿Cuántos se han agarrado a pitazos con otro carro? No debemos de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, le pasó. ¿Sabe qué pensé yo en ese momento? Señor, ayúdame. O sea, de verdad, y dije, ayúdalo. Ayúdale, Señor, ¿no? Porque tal vez en algún momento yo tenga un mal día y no sé quién me puede estar viendo. Que el Señor tenga misericordia de mí y ustedes también. Porque ninguno es perfecto. Pero qué importante es que nosotros estemos atentos, ¿sí? Y estar conscientes de lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve. ¿Sí? Entonces vean, el pueblo de Israel, su temor a Dios y su relación ya en ese momento estaba impactando por todos lados. ¿Sí? La relación que tenían con Dios había llegado, dice, y eso trajo lo que dice ahí Rahab, ¿no? Dice, ha caído sobre nosotros ese temor. Entonces, vamos a tratar de examinar un poco, ¿no? La historia de esta mujer, Rahab. ¿Por qué ella expresó su fe de una manera tan concreta? ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel hubo cruzado el Mar Rojo, las noticias llegaron a Jericó y a sus habitantes, ¿verdad? Y estos sintieron temor. En ese momento, fíjese, dato curioso, pero los ríos estaban desbordados. Según el relato, Jericó, aparte de sus grandes murallas que le hacían fuerte, las aguas eran desbordantes, es decir, estaban en una posición en donde era muy complicado que pudieran tomarla. Hace 2 semanas hablamos acerca de eso, ¿recuerdan? Cuando tomaron la tierra de Jericó. Sí. No había puentes disponibles para cruzar el río, ¿verdad? Que se encontraba desbordado. Y los habitantes de Jericó se preguntarían cómo es que sus enemigos habrían podido atravesar semejante caudal de agua. Era imposible. Mientras tanto, ¿verdad? Dentro de aquellas murallas, ellos tenían la oportunidad de poder hacer una buena estrategia. Conocemos la historia, ¿verdad? Pensaron que tenían tiempo suficiente como para planear una defensa y que no tendrían que preocuparse hasta que las épocas, ¿verdad?, de las aguas que bajaran. Es decir, tenían tiempo para eso. Pero lo que ellos hicieron, para lo que ellos utilizaron ese tiempo, fue para resistir y poder atacar al pueblo de Dios en vez de, ¿verdad?, meditar y rendirse ante Él. Ahora, mientras estaba en esa situación, dice la historia que Josué envía a estos 2 espías a Jericó. Y ellos se pusieron en contacto con esta mujer. No sabemos hasta qué punto ella intentó considerarlos, ¿verdad?, como potenciales clientes. No sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que ellos le aclararon que estaban llevando a cabo una misión, que necesitaban protección y que Dios iba a entregarles la ciudad de Jericó en sus manos. Entonces ella se hizo cargo de ellos y los escondió en el tejado de su casa, y al hacerlo, debo decirlo, ella arriesgó su vida. Sí. Ella les pidió a aquellos hombres un favor, según el relato bíblico, que cuando tomaran la ciudad se acordaran de ella y su familia, que lo salvaran, y ellos prometieron hacerlo. Los espías le pidieron que colgara un cordón rojo en la ventana de su casa que estaba sobre la muralla de la ciudad para que pudieran identificar la casa. Ahora, dato curioso, pero es que cuando cayeron las murallas de Jericó, la casa que no cayó fue precisamente la de ella. Las casas estaban acentuadas y pegadas junto a las murallas de Jericó. Sí. ¿Recuerdan? Eran 2 muros. Sí. Eran 2 muros. Y sobre el segundo muro las casas estaban afirmadas. Las murallas cayeron, pero la casa de esta mujer no cayó. De hecho, cuando toman la ciudad, Josué dice, vayan por esa mujer
y su familia. Sí. Qué interesante, ¿no? Entonces, cuando ella obedeció, ¿verdad?, a esta instrucción, cuando Josué conquistaría la ciudad, pues se ocuparía de salvarla a ella y a su familia. Algunos comentaristas coinciden que según, ¿verdad?, porque dice Rahab en Josué, es que durante esos 40 años, ¿sí?, sus habitantes habían estado recibiendo en Jericó información en cuanto al pueblo había cruzado el Mar Rojo. ¿Sí? Es decir, durante 40 años, mientras el pueblo estaba en el desierto, Jericó había estado recibiendo información acerca del pueblo de Israel. Ellos conocían qué es lo que estaba sucediendo. ¿Sí? La información que les llegaba era que una nube en el día los protegía y que en la noche una columna de fuego los guiaba. Seguramente la información que les llegaba era que sus vestiduras no se desgastaban, que eran alimentados por maná en medio del desierto, que durante los 40 años no tuvieron que cambiarse las sandalias. Seguramente las mujeres no estaban tan contentas, ¿verdad? Querían cambiarse de zapatos y el Señor les dijo, ¿para qué? Yo me encargo de que esas no se desgasten. Seguramente los de Jericó y el rey de Jericó conocía esto. Esa información les había llegado durante 40 años. Dios se hacía presente. Y aún así, el hombre decide resistirse al poder de Dios. Ellos sabían que Dios había enfrentado al hombre más poderoso y a la nación más poderosa en ese momento, que era Egipto, que se había encargado de librar al pueblo de Israel, incluso que había abierto el mar para que éste pasara por ahí. Pero el hombre decide resistirse ante Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. De verdad que somos testarudos. Sí. Esto sucedió durante 40 años. Lo que ella estaba diciendo al mencionar estas palabras es que lo que hemos oído, sí, de lo que ha sucedido dentro de estos 40 años, yo misma lo he creído. Ahora, otros creyeron en los hechos. Seguramente había evidencia, pero nunca creyeron en Dios. De hecho, nosotros podemos ver durante todo el Éxodo, si lo vemos con detenimiento, vemos que muchos otros pueblos ajenos a Israel, ellos hicieron alianza y dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos ser parte de su pueblo. Dijeron, bueno, pues se tienen que alinear a los decretos de nuestro Dios. Y dijeron, va, lo hacemos. ¿A qué voy? A que precisamente el mensaje para todos era que podían hacer alianza con Dios. Es el mensaje hasta hoy en día. Pero el asunto es que tenemos de dos. O nos sentimos ofendidos y paramos la cresta, o metemos la colita, ¿verdad? Y decimos, Señor. Cuando yo regaño a mi perro, es lo que hace, ¿no? Mete la colita. Me rindo. Sí. Otros creyeron en el hecho. Había evidencia de eso, pero no creyeron en Dios. Nunca creyeron en el Dios vivo y verdadero. Más tarde se enteraron de cómo Dios estaba guiando a Israel y de que Él había dado la victoria al otro lado del río Jordán en su lucha contra los amorreos. Y Jericó se debía haber beneficiado de esta información. Ellos creían tener una información, pero la información ellos la usaron de manera incorrecta. Tal vez pensaron que habían descubierto cómo poder vencer al enemigo. No lo sé, qué es lo que le pasaba por la cabeza. No lo sé. No sé si alguna vez usted ha estado en una situación en donde ve a una persona en donde Dios trata y dices, no sé por qué no te rindes a Dios. No sé cómo no te das cuenta que es Dios quien te está llamando, que es Dios quien te está dando la oportunidad de que te rindas. Pero persiste, ¿no?, en su condición. No sé qué le pasaba al rey de Jericó teniendo toda esta información.
Finalmente el pueblo de Israel cruza milagrosamente el río Jordán y se encontraban acampados juntamente fuera de la puerta de Jericó. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios en ese momento? Él les había dado una oportunidad de creer en Él, de confiar en Él y de volverse a Él. Miren, mis amados, antes del juicio de Dios habrá oportunidad de redención. Siempre. Porque Él es justo. Porque Él es justo. El propósito de la iglesia hoy en día en la tierra es precisamente anunciar eso. Decir, hey, mundo, hay un juicio, ya viene, pero hay oportunidad. Te puedes reconciliar con aquel que viene y viene a destruir, viene a separar, viene a juzgar la tierra. Sí. Esa es la misión de la iglesia. Por eso es que aún estamos aquí. Sí. Ahora, Dios salvó a una prostituta. En ese sentido, podemos concluir que todos en Jericó tenían la oportunidad. Todos. Tuvieron nada más y nada menos que 40 años para decidir si creían en Dios y no lo hicieron. Sí. Dios le dio esos 40 años para que tomaran una decisión de creer en Él o no. Y solo una mujer se decidió en confiar en Dios. Y entonces Dios la salvó. Así como hoy en día la palabra establece que Dios amó al mundo. Y todos tienen la oportunidad de venir a Él a través de Cristo Jesús. Pero no todos toman esa decisión. Quisiéramos pensar, ¿verdad?, en esas frases tan lindas que todos somos hijos de Dios. Y que todos vamos a ir al cielo. Porque no somos tan malas personas. Mientras no mates a nadie, mientras no hagas esto, mientras no hagas el otro. Pero la realidad de las cosas es que la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas del Señor. Pero solo en Cristo Jesús Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Alguien por ahí una vez me preguntó, me dijo, es que ¿cómo puede ser que Dios, siendo bueno, mande a sus hijos al infierno? Le dije, es que Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. Estoy de acuerdo contigo, es algo totalmente alejado de la razón. Es algo absurdo. No puede un Dios bueno mandar a sus hijos al infierno. Él no mandará a ninguno de sus hijos al infierno. Sus hijos nos vamos con Él. Nosotros recibiremos galardón, recibiremos recompensa, tendremos vida eterna por gracia. Sí. Ninguno se perderá. Jesús dijo, Señor, de todos los que me has dado, ninguno se ha perdido. Entonces, si usted es hijo de Dios, tranquilo, usted no se va a ir al infierno. Sí. Entonces, en este caso, ¿verdad?, todos tenían la oportunidad de salvarse. No todos tomaron esa decisión, solo una mujer. Ella realmente dio un paso de fe y al hacerlo arriesgó su vida. Su fe comenzó a ponerse en movimiento. Como hemos aprendido, la fe se traduce en acción, no se queda al margen de los acontecimientos. Sí. Así que como dice el texto, ¿verdad?, que hemos leído, no pereció juntamente con los desobedientes. Ya entendí por qué Hebreos tiene como desobedientes a todos los de Jericó. Porque Dios había anunciado y ellos decidieron no obedecer, no creer. Una vez más vemos cómo lo antagónico de la fe es la desobediencia. Sí. Dice, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Bien dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ella les dijo a los espías, hemos oído lo que Dios ha hecho por medio de vosotros. Y lo creemos.
Fue como si hubiera dicho: yo creo en Dios, creo en Él, hasta el punto en que estoy dispuesta a arriesgar mi vida. Y de esa manera mostró que tenía fe. Como hemos hablado en otras ocasiones, siempre mi fe, ¿verdad?, atentará en contra de mí. Atenta en contra de mi persona. Sí. Aquel que quiera ganar su vida, y se la perderá. Pero aquel que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Si nosotros estamos resistiéndonos constantemente en ganar nuestra vida, ¿sí?, dentro de nuestros propios conceptos, por supuesto, ¿sí?, en lo que yo quiero, en lo que yo creo que es mejor, en lo que, no tomando en cuenta lo que Dios dice y lo que Dios tiene como verdad, terminaremos perdiendo nuestra vida, no importa cuán buena idea tengas. Sí. Pero jamás los caminos del hombre le llevarán a la vida. La palabra es clara y dice que todos los caminos, sí, que el hombre se ha inventado, todos estos llevan a muerte. Sí. Por eso Jesús dice: yo soy el único camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Entonces, esta mujer llamada Rahab, vemos, ¿no?, en ella la maravilla de la fe. Comprobamos, mis amados, que en este mundo perdido, Dios no considera a un grupo de personas como superior a otro. Sí. Dios nos ve a todos como pecadores, y cuando alguien se vuelve a Él, Dios lo salva. Sí. Esta es una hermosa realidad. Sí. Dios no hace excepción de personas. Ante los ojos de los hombres, sí, tal vez ella era la menos indicada para ser salvada. Sí. Incluso debo decirlo, aún ante los ojos de la palabra misma. Empezamos definiendo qué concepto tenía la Biblia, o tiene la Biblia, acerca de ese tipo de mujeres. Porque el concepto no cambia. Sí. Todos en Jericó, repito, tuvieron la oportunidad de hacer alianza con Dios, pero decidieron resistirse al que todo lo puede. La historia de Rahab, mis amados, habla de usted y de mí. En medio de una sociedad apartada de Dios, tal vez los más pecadores, los que menos se imaginarían que pudieran ser salvos, fueron salvados. Los menos aptos para la misión, los menos talentosos, los más torpes, quizá no los más brillantes, pero a Dios le plació salvarnos. De hecho, cuando Israel se empezó a sentir acá como: yo soy, ¿verdad?, el pueblo de Dios escogido por el Señor, le dijo: mira, tranquilo, porque lo vil y menospreciado fue que tomé para avergonzar al sabio. Así que te escogí precisamente porque eres lo peorcito de lo peorcito. Es que el Señor no me tomó porque soy especial. De lo peorcito de lo peorcito. Sí. Los menos aptos. Los menos aptos. Sí. Rahab creyó en Dios, temió sus juicios y clamó por salvación. Por consecuencia, ella recibió una instrucción. Sí. Vayamos ahí, por favor, a Josué 2:12. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, está hablando Rahab a estos dos espías, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que le libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra,
Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Versículo 21. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. De nuevo, Rahab, la fe de esta mujer fue sellada con la obediencia al mandato. Sí. Fue sellada con la obediencia al mandamiento. Mire lo que dice Santiago acerca de Rahab. Curioso, porque cuando Santiago habla acerca de la fe, sí, habla acerca de Rahab. Santiago 2:24. ¿Estamos ahí? Santiago 2:24. Bien. Dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Que Santiago utilizara a Rahab. De nuevo, la persona, ¿verdad?, tal vez con menos posibilidad ante los ojos de los hombres para poder ser salvada, fue la que se salvó. Porque creyó, porque obedeció, porque se encaminó a una gran verdad, temió delante de Dios, concluyó en algo. Si ese pueblo y su Dios destruyeron a la nación más grande y han venido destrozando a todos los hombres, yo tengo de dos: una, o hago alianza con ese pueblo y su Dios, ¿verdad? O me resisto, pero sé que si me resisto voy a terminar igual que todos los demás. Aquí sobreexaltan dos cosas, mis amados, y es precisamente eso: el corazón tan necio del hombre en el ejemplo de todos los demás pueblos, y por un lado la capacidad que Dios nos ha dado a todos de poder rendirnos delante de Él. Sí. Y aquí no me voy a meter a asuntos de que la predestinación, si es Dios o no, la obra de Dios del arrepentimiento, no. Miren, ese es un asunto que tiene 400 años y no puede ser resuelto, no lo vamos a resolver ahorita, y no me quiero meter por ahí. Pero lo que vemos nosotros a la luz de las Escrituras es que Dios le dio oportunidad y solo uno fue la que dio respuesta. Sí. Quiero adentrarme a la conclusión con una mujer, con el encuentro de una mujer en el Nuevo Testamento que conoció a Jesús. Vergonzosamente para ella fue presentada ante él como una mujer adúltera. Fue arrojada a sus pies delante de un puñado de personas que gritaban y demandaban su muerte por pecadora. Los judíos tenían un claro concepto de la mujer adúltera. Sí. La ley establecía que una mujer sorprendida, y un hombre también, sorprendida en este acto, tendría que ser apedreado hasta la muerte. Sí. Ahora, ojo con eso, no se le ocurrió a Moisés, es un mandato de Dios. Porque la paga de pecado es... Pero debo mencionar esto, que también después de eso, el Señor da, ¿sí?, réplica para arrepentimiento, aún en el Antiguo Testamento. Dios es el mismo. Sí. Es decir, cuando Moisés establece esa falla y dice, lo que ella merece es esto, es muerte, siendo apedreada, también hay una réplica para arrepentimiento. De hecho, ya en el Antiguo Testamento había un lugar, no sé si ustedes mencionan, no sé si ustedes recuerdan, no recuerdo cómo se llamaba, a ver si alguien se recuerda de esto, pero había un lugar a donde se iban todos los asesinos, todos aquellos que, o sea, aún ahí, ¿verdad?,
Dios tenía misericordia. O sea, si este resiste y no hace, apártanlo. Tal vez en ese momento, en algún lugar, ¿verdad? Pues caen en sí, se arrepienten y vuelvan. Si ellos consideran su pecado, su falla, se arrepienten, ¿sí? Pueden regresar. Pero si no, no. Dios es el mismo. Y Dios sigue teniendo el mismo concepto hoy en día del pecado. El mismo. O sea que yo merezco la muerte, sí. Sí. Entonces los judíos tenían un claro concepto acerca de una mujer adúltera. Sí. Lo leímos, ¿no? Al principio de la enseñanza. La palabra tiene un concepto muy claro acerca de una mujer así. Qué vergonzoso es, ¿no? Cuando estamos delante de Él, desnudos, sin argumento, para justificar nuestros actos y nuestros pecados. ¿Se imagina la vergüenza de esa mujer cuando fue arrojada delante de Jesús? Un hombre que ya tenía fama de ser impecable, que ya tenía fama de ser perfecto, hacía milagros, trataba a la gente con tal bondad, era tomado como maestro. Tal vez ella no sabía que era el Mesías, pero Jesús ya tenía fama de ser un hombre impecable. Y miren lo que sucedió. Juan 8:3. Acompáñenme, por favor. Ya pusieron hasta música para ministrar. Mira. ¿Estamos ahí? Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Vamos a saltarnos ahí al versículo 7. Y como insistían en preguntarle, dice que Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ninguno, contestó ella. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, el asunto aquí, porque pareciera, ay, no, qué padre, mira, Dios, que es ciertamente, ¿no? Dios obró en misericordia y en bondad, sí. Pero Jesús no fue por encima de la ley, ¿sabe? Jesús aplicó la ley. ¿En dónde? No peques más. Arrepiéntete. Jesús no le dijo, fíjense, Jesús no le dijo, no eres merecedora de eso. Porque a veces nosotros confundimos, ¿verdad? Decimos, es que Jesús dijo, no te condeno, entonces ella no merecía ser apedreada. No, es que sí lo merecía. Pero Jesús aplicó la ley. Usó la réplica de arrepentimiento. El tiempo para que podamos volver a Él, como los 40 años a Jericó. Sí. Dios siempre antes de un juicio demanda, mis amados, reconciliación, da oportunidad de redención. Sí. Aquí el asunto, ¿verdad?, es que Dios nos dice, no peques más. No es como levántate y sigue por tu vida. Ay, qué padre, mira qué lindo Jesús. Y la mujer salió y usted cree que fue, no dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pensado Jesús si la mujer se hubiera levantado y hubiera regresado con su amante? ¿Jesús lo hubiera aprobado? ¿Me ayudas? No, ¿verdad?
Al igual que así el Señor a nosotros nos perdona, ¿sí? Pero la instrucción es: no peques más. No peques más. Porque, ¿qué te apartaba de la relación con Dios? ¿Qué te separaba de la relación con Él? ¿Qué te apartaba de sus pactos y sus promesas? ¿Qué te hace un merecedor de la muerte? ¿Cuál sería la respuesta a eso? El pecado. La paga de pecado es muerte. Bueno, Dios dice: no peques más. No peques más. Rahab fue justificada y fue salvada precisamente porque creyó y obedeció. Sí. El mensaje de Dios para todos es: arrepiéntete de tus pecados. No lo practiques más. Cree en mis promesas y serás justificado. La palabra arrepentirse en griego es la palabra metanoia. Sí. Significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Sí. Alude a un corazón que se aleja del egocentrismo y del pecado y se acerca a Dios en santidad. Es decir, implica conformar mis pensamientos a los pensamientos de Dios. No es nada más cambiar mi forma de pensar, porque yo puedo cambiar mi forma de pensar, ¿verdad? Pero no necesariamente cambiarlos según los pensamientos de Dios. Sí. La palabra comparable de metanoia en el Antiguo Testamento es la palabra teshuvah. Sí. La raíz de esta palabra es la palabra chuv, que significa regreso o volver. Sí. El último de los profetas fue Juan el Bautista. Y su mensaje era precisamente este: teshuvah, retornen, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse a las Escrituras, vuélvanse a su palabra. El mensaje de Esdras en aquel conmovedor avivamiento, cuando el pueblo sale, ¿verdad?, del cautiverio y llega a Jerusalén, y que todos lloran porque está destruido el templo. Y Dios les había dado la ordenanza de reedificar el templo. Y entonces viene Esdras, ¿verdad? Y lo que hace es abrir la ley. Les empieza a hablar acerca de las enseñanzas. Dicen que todos, ¿verdad?, empezaron a llorar, empezaron a rasgarse sus vestiduras, a cambiar sus actos. Muchos de ellos que se habían allegado a mujeres extranjeras. Y eso, mis amados, implica, el asunto es que esas mujeres no habían decidido seguir a Dios, que tenían sus propios dioses. Tuvieron que dejarlas y se volvieron. Pero fue precisamente el mensaje, fue teshuvah, vuélvete, retorna. Eso es arrepentimiento. Arrepentirme no es nada más sentirme mal de lo que he hecho. Todos nos sentimos mal, sobre todo cuando nos cae la ley, ¿verdad? Me pasé un alto, si no me agarran, pues no pasa nada, ¿no? No me agarraron. Pero si me agarran, ay, oficial, discúlpeme. No, híjole, qué mala onda, no lo vi, ¿no? Es que venía distraído con el celular. Ah, traía el celular. Doble multa, ¿no? Pero mientras no me agarren, no tengo bronca. Pero si me agarran, me siento mal. Eso es remordimiento. Arrepentimiento, ¿sí? Muchas veces tendrá que ver con dolor, ciertamente, pero tiene que ver con un retorno. Y eso es evidente. Eso es evidente. Sí. Retornar. Oye, hermano, no, es que voy para Todos Santos, voy llegando ya a Loreto, ¿no? Brother, pues Todos Santos está para el sur. Ay, sí es cierto, discúlpeme, doy la vuelta y regreso. Retorno. Tiene que ver con conducta. Pero no, sí,
ahí voy para atrás, hermano, ¿verdad? Ah, sí, cierto, ahí voy para atrás. Y al rato me habla, ¿no? Y voy llegando a Ensenada. Ah, caray, ¿pero qué no dijiste que habías dado la vuelta? ¿Que no eres cristiano? ¿Que no eres creyente? ¿Y por qué sigues hablando así? ¿Y por qué sigues practicando tales cosas? ¿Por qué ves eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Evidencia. Evidencia. La Escritura dice que el Señor es paciente para con el hombre. Dice, es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al camino, retornar, volverse. Todos tenemos esa oportunidad. Rahab es el ejemplo de eso, mis amados. Ninguno es lo suficientemente indigno como para no estar delante de la presencia de Dios. No sé si me explico. Es decir, todos tenemos oportunidad, no por nuestros méritos, porque todos somos indignos, por supuesto. Ninguno es merecedor. Pero ¿qué ha hecho usted? ¿Qué es lo suficientemente malo que ha hecho como para decir que la sangre de Cristo no tiene poder para redimirle? Y hablo para aquellos que tienen un conflicto y problema de esto. No hablo de los que se tiran al suelo para que los levanten, porque eso también está mal. Y miren, y todo eso se origina en el orgullo, ¿sabe? En el querer ser el centro. O sea, no estoy hablando de eso. Los que realmente tienen un problema que también se origina en el orgullo, decir, no, es que a mí Dios no me ama. No, es que para mí no hay salvación, hermano. No, es que el poder, la sangre de Cristo tiene poder para salvar a cualquiera. A cualquiera. El que sea, bajo cualquier circunstancia, si se arrepiente, si se vuelve a Él. Primera de Juan 4:9. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Nos ponemos de pie? Según Juan dice que Dios me amó no porque hice algo. Sí. El amor de Dios consiste en que aún siendo yo un pecador, aún encontrándome en la forma en la que me encontraba, en la situación, en el estado en el que estaba, ¿sí?, enemigo, contrario a, Él me amó y por medio de Cristo me reconcilió consigo mismo. En eso consiste el amor. Sí. Pero Dios dice, levántate y no peques más. No peques más. Sí. No sabemos en qué concluye la historia de Rahab. Si después de que fue salva, ¿sí?, ella vino, ¿verdad?, a asimilarse con el pueblo de Israel. Quiero pensar que sí, junto con toda su familia. Pero escúcheme, si Rahab, suponiendo, fuera salvada de la destrucción de Jericó y ella saliera y volviera a esas prácticas de pecado, se perdería. Tal vez a muchos Dios lo pudo haber sacado de las drogas, del alcohol, ¿verdad? Y no sé, de una vida desastrosa. Gloria a Dios. Pero si usted sigue echando mentiras,
si usted sigue robando, aun cuando por fuera pareciera estar bien y muy distinto y cambiado hace años, se perderá de igual manera. ¿Me explico? El Señor dice: levántate y no peques más. No peques más. ¿Oramos a Dios? Levante su voz. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarnos. Gracias por tu salvación, Señor. Por la oportunidad de arrepentirnos. Gracias por mostrarnos tu verdad. Te has encargado, Señor, que podamos ver tu poder, tu gloria. Gracias. Queremos dar respuesta a ti, Señor, tomando decisiones. La salvación ha sido dada por gracia. Te ha placido salvarnos, Señor. Ayúdanos. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Que nos levantamos nuestras manos y le tomaré decimos: mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Una vez más vamos a cantarlo con entendimiento. Los deseos de este mundo, que sea una oración en su corazón. La gloria de la vida, haga un compromiso con su Señor. Desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Dígale bien fuerte a Él: tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús.
nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. La Escritura dice en Mateo 10:38: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, y el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hay un compromiso con Él, tal vez un compromiso que he hecho antes, pero reafírmelo y dígale: Señor, estoy dispuesto a dar mi vida. He considerado la situación y he concluido que lo mejor es poder reconciliarme contigo. Gracias por esta oportunidad. Tomaré mi cruz, Señor. Me negaré a mí mismo, a los deseos de la carne, a todo lo que el mundo puede ofrecerme, y decido seguirte a ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Alguien puede decirle con sus propias palabras: no voy a volver atrás, Señor. No volveré atrás. Dígaselo: no volveré atrás. Y no volveré atrás. Ayúdanos, Señor, en este caminar, Señor, en este peregrinar. Necesitamos de ti. No podemos solos. Gracias por recordarnos, Señor, tu salvación, la oportunidad de arrepentimiento, el hecho de que podamos reconciliarnos contigo. Gracias porque no eres un Dios que viene y corta, Señor, sino primero es paciente, muestra su bondad, nos da oportunidad de reconciliación. ¿Cuántos pueden agradecer eso? Que tenemos un Dios misericordioso, tardo para la ira. Gracias. Gracias, Señor, porque eres justo, porque eres bondadoso, porque eres bueno. Tú eres el único bueno, Señor. No hay ni uno solo. De verdad, gracias. Gracias, Señor, por mostrarnos la vida de Rahab. Gracias por mostrarnos la vida de esa mujer y poder encontrar tu bondad, tu misericordia, tu paciencia en esa historia, Señor. De verdad, gracias. No hay nadie, Señor, más hermoso que tú. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Familia,
Pues que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Sí. Pues bueno, salúdese aunque sea de lejecitos. Sí. Pregúntese cómo están, cómo van. Y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Sí. Bendiciones.